Bueno, traders, ¿cómo estamos? Aquí estamos ya en el cuarto día. Cuarto día ya. Hoy vamos a ver las operaciones del día. La verdad es que ha sido un buen día. 4 operaciones, 3 positivas, una negativa. Y la verdad es que ha sido un buen día. Porque siendo un buen día todavía tengo que estar insatisfecho. Bueno, lo reconozco. Nunca se está totalmente satisfecho y lo veréis al final del día. Y lo veréis al final del vídeo donde explicaremos por qué no me siento totalmente satisfecho del día de hoy. Vamos primero a ver las acciones, como siempre. Os recuerdo, si os gusta este contenido, por favor, un like, me gusta, suscribiros, etcétera. Y vamos al lío. Aquí tengo las acciones apuntadas, las 4 operaciones. Vamos a la primera de ellas. La primera operación que hicimos ayer fue YEL. Es una acción que lleva bastantes días con volumen. Como veis, mira, aquí a las 10:50 más o menos. Bueno, de entre las 10 y 10 y media estuvo haciendo aquí un rango, como veis. Bueno, vamos a ver lo primero, gráfico de 5 minutos. Aquí abajo, un rango. A las 10:45 empieza a subir para arriba, hace nuevos máximos. Y luego hace un retroceso con volumen decreciente, como veis. Vamos a verlo, este mismo retroceso en el gráfico de un minuto. Hemos dicho a las 10:45, hace esa subida, ¿vale? Con el retroceso. Vemos que hace este retroceso. Y aquí en este punto, que si veis este punto, que son los 10, 4:14 más o menos, 4:15, si nos vamos al gráfico de 5 minutos, es la zona más o menos de máximos anteriores, esta zona. Vamos otra vez para aquí arriba y como veis en esa zona de máximos anteriores, empieza un volumen creciente. ¿Vale? Recupera esos hace un mínimo y recupera rápido con un volumen creciente. Entonces ahí entro. Y os lo tengo aquí apuntado, te entro a las 11:05, más o menos en torno aquí, en esta vela. En esta vela entro y cojo 100 acciones nada más. ¿Por qué 100 acciones nada más? Mi stop está en 4:11, estoy entrando en 4:20 más o menos. Debería haber cogido 200. Cojo 100 solamente porque la verdad es que Yale es una empresa que está en bancarrota, no son los típicos, no había ninguna noticia. Al final es una acción que tiene mucho short float, entonces eso la vuelve muy peligrosa, muy volátil. Entonces, bueno, prefiero ser conservador, tal como están los días últimamente. Y bueno, cojo solamente 100 acciones y por tanto me salgo a la mitad aquí en la zona de máximos, en 4:50, me salgo de la mitad, dejo la otra mitad subo el stop a zona de entrada y me saca. Por tanto, como no llega más para allá, una operación de una unidad de riesgo. Vamos a la segunda acción que operé ayer, que es TCBP. Bueno, primero lo miramos aquí en el gráfico de 5 minutos. Como veis, TCBP tuvo un importante volumen, un tiro para arriba y luego cayó. ¿Vale? En esta zona de la VWAP, vamos a irnos allí, aquí a esta zona de la VWAP en el gráfico minuto. Como veis, estuvo pues, casi media hora consolidando ahí entre 0,79 y 0,82, estuvo ahí haciendo un rango. Por tanto, yo cogí ahí una posición de 400 acciones a 0,815, mi stop estaba más o menos 2 céntimos para abajo, estaba regando 2 céntimos, cogí 400 acciones. Aquí quizás debería haberme salido, como veis, en este tirón, en la zona de 0,87, estábamos ganando 6 céntimos, era casi 3 veces el riesgo que estaba asumiendo en esa operación. Debería haberme salido, no lo hice, se fue otra vez, como veis, se fue hacia la VWAP, entonces ya sí que me salí de la mitad y la otra mitad dije, la dejo a stop inicial y por lo menos la operación ni es, me sale más o menos ni perdedora ni ganadora.
Pero bueno, tampoco me echó, estuvo ahí rondando la VWAP y dije, pues bueno, como no veía que no, el volumen ya no era interesante, me salí, le gané una unidad de riesgo y fuera de la operación. Hasta ahora, como veis, 2 operaciones bien ejecutadas, 2 unidades de riesgo positivas ganadas. Vamos a ver la siguiente. La siguiente operación fue BMRA. BMRA tuvo noticia. Os pongo aquí la noticia. La noticia, pues, principalmente que iba a vender un dispositivo para el tema de cáncer. Quiero recordar, si no lo leí mal, sí, colorectal cancer, y que lo iba a empezar a distribuir a nivel nacional. Bueno, una noticia que le veía, oye, todo lo que aparezca, producción del cáncer o algo y una distribución a nivel nacional, pues parecía importante. Es más, como veis aquí en el gráfico de 5 minutos, tuvo un tirón importante cuando salió la noticia, pasó prácticamente de valer 1,50 a 2,40, tuvo una importante subida y luego empezó a retroceder y llegó hasta la zona casi de mínimos iniciales, ¿no? El 1,57. Viendo esto, pues bueno, veo que a primera de la mañana, aquí vamos al gráfico de 1 minuto, veis que empieza a hacer un mínimo aquí en 1,56, luego un mínimo de 1,57, luego un mínimo en 1,58. Empieza a hacer como mínimos crecientes. Entonces veo una noticia, acción con noticia, acción que ha tenido volumen, está haciendo una consolidación ahí entre las 9,media y 9,50 con mínimos de crecientes. Por tanto, digo, tomo una posición. Tomo una posición inicial que creo que fueron 200 o 400 acciones por un stop muy reducido. Tomé la posición en 1,61, 62 y el stop estaba en 1,58, creo que lo tenía. Bueno, pues la acción parece que intenta, aquí en el 1,70 se frena, vuelve otra vez para abajo, durante el día vuelve a intentar la zona 1,70, vuelve otra vez para abajo, pero sin echarme a ese 1,58 que tenía, y se mantiene ahí. Viendo que no termina de irse para abajo, bueno, decido en la zona de 1,61, tomo 200 acciones más, con stop igual 1,58, el risk reward que le estaba viendo era interesante, y en la zona de 1,70 otra vez, pues me saqué eso que había añadido, me lo saqué con un risk reward de, pues entré en 62, me salí en 70, le gané 8 céntimos, cuanto mi riesgo más o menos eran 3 o 4, más o menos 3,1, 2,3,1. Entonces me salí de esas iniciales y el resto la dejé y prácticamente fue al final de la sesión cuando, pues prácticamente fue casi aquí al final, como veis, a las 2:40 me echó y fuera, tampoco hizo mal, volví a intentar en la zona 1,70, pero bueno, en el post-market pues se ha quedado más o menos en torno ahí. Es una acción que quizás vigilaré hoy. Por tanto, le perdí la unidad de riesgo inicial y ya está. Y vamos a ver la última operación que hice en el día. Bueno, la última operación que hice en el día fue Mulan, MULN. Como veis, es una acción que tuvo fuerte volumen y luego bajó y se quedó en la zona de VWAP, estrechándose el rango y haciendo una especie de rango de consolidación. Como vemos aquí en el gráfico de 1 minuto, va aquí arriba, entre las 12:20 y las 12:30 más o menos, ese rango se va estrechando. Como veis aquí, ese rango se va estrechando. Y aquí en las 12:32 más o menos entra un volumen relativamente mayor que lo que les habíamos tenido anteriormente. Por tanto, tomo una primera posición de 4.000 acciones y cuando se confirma este volumen, pues aquí esta rotura del rango, pues incremento 2.000 acciones más. Total tengo 6.000 acciones a un precio
más o menos de 13, 13,60 más o menos, y mi stop estaba por debajo de esta base, que es por debajo de 13,50. Cojo esas 6.000 acciones y bueno, la verdad es que la acción, si vemos luego, pues siguió para arriba. En esta zona de máximos anteriores, en la zona de 14,50, me salí prácticamente de la mitad, como siempre. Y luego prácticamente pues me fui saliendo en el 15, en 0,15 me salí de 1.000 acciones, creo que recordar. En 0,16 me salí de otras 500 acciones. En 0,17 me salí de otras 500 acciones. Y las 1.000 últimas, creo que eran 500 o 1.000 últimas, las dejé, como veis aquí en este aire, aquí hace un nuevo máximo, retrocede hasta la zona de 0,16 y vuelve a intentar para arriba. Dije, pues bueno, esta zona de 16 que se ha frenado inicialmente, puse el stop a las que me quedaban y prácticamente pues aquí a la 1,35 pues me echo. Por tanto, como veis, una operación muy buena, me da 3,5 unidades de riesgo positivas. ¿Pero qué es lo que pasa con esta operación? Pues es lo que se conoce como la insatisfacción continua del trader. Es decir, ha sido una buena operación, pero luego te sientes ¿cómo explicarlo? Te sientes como que no has hecho todo lo bueno que podías haber hecho. Y te queda esa sensación agridulce de decir, he operado bien, la operación está bien ejecutada, pero cuando lo ves tan claro, es decir, ten en cuenta que estaba arriesgando de 13,60 a 13,48, ponle, estaba por cada 1.000 acciones, estaba arriesgando 2 dólares, más o menos. Digamos que mi unidad de riesgo son 20 dólares. Pues debería haber cogido 20 entre 2, no, si hemos dicho que arriesgamos 2 dólares, 20, te había cogido 10.000 acciones. Y yo cogí solamente 6.000 acciones. Segunda, la salida inicial la hice bien. Yo creo que siempre me salgo en la zona de máximos anteriores, siempre me salgo de la mitad, vale. Pero después no hubo ningún motivo para salirme hasta el 16, aquel que os comenté, en el cual sí que hubo un motivo, hubo una razón de una subida inicial, una consolidación, y ahí ya me marcó un mínimo que si se rompía podía haber debilidad en la acción. Pero anteriormente no había en la zona, cuando la salida que hice en 0,15, en el 0,16 inicial, no hubo motivos de salida, más que el hecho de recoger beneficio, simplemente. O sea, lo que quiero decir es que en esta operación hubo un momento que operé más la cuenta de resultado que el trade en sí. Y eso es algo que me pasa mucho y es algo que debo evitar totalmente. O sea, al final tienes que operar la operación independientemente del beneficio o la pérdida que tengas en la operación. Sé que cuesta, sé que es difícil, pero es como debemos hacerlo. Tú estás operando la operación, no estás como operando tu cuenta de resultados. Y es algo que tengo que mejorar. No sé si taparme la cuenta de resultados es complicado, porque yo sí que me tapo mi cuenta de resultados global del día, pero no la del trade es complicado porque si no tengo que taparme cuántas acciones y nunca sabes cuántas acciones te quedan, cuántas. Sería complicado. Pero es algo que sí que tengo que mejorar. Por tanto, os digo, día bueno, no podemos quejarnos. Mejor día de la semana, hemos ganado 4 unidades y media de riesgo. Pero día agridulce, por lo que hemos comentado de la eterna insatisfacción del trader. Como bien dijo Jordi Pamies en un Twitter hace bastante tiempo. Pues nada más, señores. Hoy, último día de la semana, operaremos, grabaré el vídeo del último día de trading en solitario.
Y lo que quiero hacer, si os parece, y decírmelo en comentarios de este vídeo, mi idea, durante los vídeos que hemos hecho durante la semana, he recibido varias preguntas en los comentarios. Pues mira, pues la semana que viene también, mientras hacemos trading, un día podemos hacer el directo también. Como hacíamos los miércoles, si os parece, mira, mejor nada de fin de semana, os dejo descansar el fin de semana y así descanso yo también. El miércoles de la semana que viene haríamos un directo respondiendo preguntas, si os parece. Decidme en comentarios si queréis y lo hacemos así. Un saludo y suerte en el último día de la semana. Buen trading.